Traduce esto si eres inteligente, dijo el director. Él no sabía quién estaba frente a él. El sol apenas se asomaba tras los edificios de cristal y acero que dominaban la ciudad. En la prestigiosa escuela de idiomas Alma Lingua, las paredes brillaban con carteles coloridos de diferentes lenguas: inglés, francés, chino. Cada pasillo resonaba con risas, murmullos y los ecos de palabras que viajaban por el aire, creando una atmósfera vibrante. Sin embargo, entre la alegría y las charlas había un sutil hilo de tensión. Eduardo, el director, caminaba por esos pasillos con el corazón pesado. Este era su primer día de clases, un nuevo inicio que añoraba, aunque su mirada aún reflejaba el dolor de la pérdida de su esposa. Tanta ambición y esfuerzo, y aún así sentía que el fracaso le acechaba. La pérdida lo había marcado como una sombra persistente que no se apartaba. Estaba decidido a probar a la nueva alumna, Sofía, una joven con un aura de misterio. Cuando Sofía se sentó con un gesto enérgico, se acercó y la desafió. Traduce esto si eres inteligente. La frase colgó en el aire, cargada de significado, y él no sabía cuánto pesaba en el alma de esa chica. Sofía lo miró, sus ojos revelando un mundo oculto. No era solo una traducción lo que el director había lanzado al aire. Ella, con su pasado marcado por experiencias oscuras, entendía más que las palabras. Se le encendió una chispa en la mente, y en un susurro casi inquietante respondió: "Translate this if you're smart". La reacción a su voz fue un murmullo en el aula. Algunos estudiantes la miraron con admiración, mientras otros entrecerraban los ojos, recelosos. Eduardo sintió que había tocado algo profundo. A medida que ella continuaba con su demostración, no solo desvelaba su habilidad, sino que de alguna manera también lo desafió a enfrentarse a sus propios demonios. Pero la sorpresa no terminó ahí. Un grupo de alumnos, en las sombras, comenzó a murmurar observando a Sofía con ojos. La atmósfera cambió. Lo que había comenzado como un día prometedor estaba cubriéndose de nubes oscuras. Eduardo se sentía incomodado. ¿Qué secretos guardaba Sofía? Y mientras pensaba en ello, sus ojos se cruzaron con los de ella. Había un entendimiento, un reconocimiento de que ambos llevaban cargas demasiado pesadas. Al final de la jornada, mientras Sofía se retiraba, su mente bullía con pensamientos. Un tic-tac resonaba en su interior, marcado por el eco de esa frase: "Traduce esto si eres inteligente". De repente su teléfono vibró. Era un mensaje anónimo. Cuidado, no todos aquí desean que la verdad salga a la luz. El corazón le dio un vuelco. ¿Qué significaba eso? ¿Quién estaba detrás de esta advertencia? Justo entonces encontró al director observándola desde el pasillo. El brillo de sus ojos delataba sus propios temores. La interconexión entre ellos se volvía cada vez más palpable, mientras un aire de incertidumbre envolvía la escuela. «Hey, antes de seguir con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han contado que YouTube les quitó la suscripción sin avisar. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Sofía sintió el escalofrío recorrer su espalda mientras mantenía la mirada fija en Eduardo. Su corazón late. ¿Quién era y por qué la advertencia? Sin embargo, Eduardo no era el único que la estaba observando. En un rincón oscuro del salón, un grupo de estudiantes murmuraba, sus miradas afiladas como cuchillos, cargadas de desaprobación. «¿Ves? Lo sabía», susurró uno. «Creí que había cambiado». Pero antes de que pudiera procesar la hostilidad, un estruendo resonó a través de los pasillos. Era el sonido de un vidrio rompiéndose, seguido de gritos que desgarraron el aire. Todos los estudiantes se sobresaltaron, sofocaron sus murmullos y se giraron hacia la fuente del ruido. La atmósfera vibrante que antes llenaba la escuela se tornó inquietante. Eduardo se puso en movimiento, apurándose hacia la salida,
Sus piernas respondieron antes que su mente. La conducta de sus alumnos era un caos. «¡Quédense aquí!», gritó, pero su voz se ahogó en el bullicio. A medida que se acercaba al área de la cafetería, un nuevo estruendo resonó, esta vez acompañado de un grito desgarrador. «¡Sofía!», un nombre que surca por el aire como una flecha envenenada. Atravesó las puertas dobles y su corazón se detuvo. El escenario fue devastador. Mesas volcadas, comida esparcida, y en el centro, un grupo de estudiantes, entre ellos Sofía. Rodeados de caos, ella estaba inmóvil, con los ojos fijos en un chico de su clase que se encontraba en el suelo, inconsciente. Su rostro pálido iluminaba la escena, y la sangre empezaba a empapar la moqueta. Eduardo sintió que el aire se le escapaba. Un murmullo creciente llenaba el ambiente. «Llamen a una ambulancia», ordenó, pero la voz se le rompía. Las miradas de los demás eran de horror y shock. La tensión que ya se respiraba ahora se transformó en una desesperación palpable. Ante el caos, la lección de intercambio cultural se había convertido en un escenario de trauma. Mientras Sofía se acercaba al chico, Eduardo notó que sus manos temblaban. Ella, que había desafiado su autoridad con su inteligencia, gritó por encima del murmullo: «No es un accidente». Esas palabras le atravesaron como un rayo. ¿Qué quería decir? Eduardo frunció el ceño mientras su mente daba vueltas. ¿Acaso había algo más siniestro detrás de esto? Antes de que pudiera reaccionar, Sofía se dio la vuelta de nuevo hacia el chico que yacía en el suelo. Su expresión era de determinación, pero a la vez estaba cubierta de una sombra de culpa. Sofía espera, pero su advertencia no llegó a tiempo. Se lanzó hacia el inconsciente y al llegar a su lado comenzó a hablar, palabras que sonaban como un lenguaje oculto que solo ella conocía. Era como si estuviera tratando de despertarlo, pero el gesto parecía cada vez más desesperado. Mientras el caos se desarrollaba, Eduardo sintió que su mundo se desgajaba. Esa chispa de misterio que había visto en Sofía ahora se tornaba en algo más oscuro. Y en ese momento, algo hizo clic. La conexión entre ellos era más profunda de lo que pensaba. De repente, el grupo de estudiantes murmullando en la esquina se volvió, y el más alto, con una mirada de desafío, alzó la voz. «No podemos permitir que esta traición quede sin respuesta». Una tensión nueva llena el aire. ¿Traición? ¿De quién? La sala se quedó en silencio. Los ojos de todos estaban fijos en Sofía y Eduardo. La tensión se podía cortar con un cuchillo. ¿Quién era ella realmente? ¿Y qué es lo que había desencadenado esta serie de eventos tan trágicos? Sofía, quien de un momento a otro parecía contener tanto poder, había desatado algo que podría cambiarlo todo. Un secreto, un engaño, o tal vez algo mucho más oscuro que lo que el director había imaginado. En ese instante, se dio cuenta de que, al igual que un juego de dominó, cada pieza en esa escuela estaba a punto de caer, y él se encontraba en el centro de la tormenta. ¿Qué vendría después? La pregunta retumbaba en su cabeza, al igual que un eco de lo desconocido. La sala se quedó en silencio, el aire cargado de inquietud. Los ojos se enfocaron en Sofía y Eduardo, preguntándose qué haría ella a continuación. Eduardo sintió un nudo en el estómago. Eduardo dio un paso hacia atrás, buscando la fuente de la voz. Los murmullos comenzaron de nuevo, esta vez con más urgencia. «¿Tomás?», preguntó uno de los estudiantes, pálido como un fantasma. Era su nombre y el rastro de preocupación parecía contagiarse. Sofía, todavía arrodillada, cerró los ojos un momento, y cuando los volvió a abrir, la determinación brillaba en ellos. «Sigan, yo me encargo de él», gritó, pero su voz sonaba más fuerte que su apariencia frágil. Se dio vuelta y se fue corriendo hacia la salida, dejando atrás a Eduardo y al grupo. Una sensación fría recorrió el cuerpo de Eduardo. Algo no estaba bien. Mientras el caos reinaba en la sala, con estudiantes empujándose unos a otros para saber qué pasaba, él se sintió atrapado. Algo más profundo que el simple accidente estaba sucediendo. Notó que detrás de Sofía, la mirada de unos compañeros se llenaba de resentimiento. Una chispa de reconocimiento iluminó su mente. «No puede ser», murmuró para sí.
Sin pensarlo, decidió seguirla. Salió disparado del aula, atravesando los pasillos, sintiendo el eco de pasos frenéticos a su alrededor. La gente corría, gritando, presionando hacia el patio. La adrenalina le zumbaba en los oídos mientras se acercaba al grupo que se había formado en torno a un cuerpo tendido en el suelo. Al llegar, se encontró con una escena que lo dejó helado. Allí estaba Tomás, el chico que había estado en el suelo. Pero esa no era la sorpresa. En el suelo, junto a él, había una pistola. Los murmullos crecieron en volumen, convirtiéndose rápidamente en gritos. «Eso no es un accidente», alguien gritó. Los ojos de Sofía estaban tratando de mantener la calma, pero la desesperación se le iluminaba en el rostro. «Debemos llamar a la policía», exclamó, pero sus palabras quedaron aplastadas por una ola de confusión. Un estudiante comenzó a señalar. «Sofía, ¿tú le hiciste esto?». Su voz era acusadora, y el peso de las miradas se volvió insoportable. Eduardo sintió que el mundo a su alrededor se desmoronaba. En sus manos, la realidad se torcía. ¿Qué había pasado? Sofía dio un paso atrás, sus manos levantadas. «No, no soy yo». La angustia se desbordaba en su rostro, pero ya era tarde. Las acusaciones volaron rápido. Los murmullos se convirtieron en gritos. «¡Traidora! ¡Lo sabíamos!». Eduardo sintió que todo cobraba sentido. Aquello que había pensado era solo rivalidad cultural. Ahora parecía un juego de vidas. La dinámica entre ellos se había transformado en un campo de batalla. En un instante, la inocente traducción se había convertido en un juego mortal. Las miradas se posaron sobre Eduardo, y él entendió que todos estaban esperando su respuesta. ¿Era un accidente o algo más? ¿Quién era realmente Sofía? La tensión llenaba el aire, y la necesidad de respuestas se hacía cada vez más fuerte. Mientras miraba a Sofía, sintió que el pánico lo envolvía. Había algo más en juego, algo que cambiaba todo, y su instinto de protegerle en ese momento se mezclaba con la urgencia de entender por qué se había desatado este caos. ¿Había secretos que jamás habría imaginado? ¿Qué peligros habían salido de las sombras? El grito de angustia del público era ensordecedor, y en medio de ese griterío, algo crujió y se rompió en el fondo de su mente. El eco de la verdad pronto iba a salir a la luz, pero en ese momento, lo único que podía pensar era, ¿a quién le creería realmente? Las miradas de todos se centraban en él, y el destino de Sofía pendía de un hilo. La sala se quedó en silencio, el aire cargado de inquietud. Los ojos se enfocaron en Sofía y Eduardo, preguntándose qué haría ella a continuación. Eduardo sintió un nudo en el estómago. ¿Qué traición había mencionado el grupo de estudiantes? Sofía, inmóvil, miraba al chico en el suelo, como si su vida dependiera de ese momento. Pero en ese instante, algo cambió. Un grito desgarrador proveniente del patio cruzó como un rayo. «¡Ayuda! ¡Alguien está herido!». La voz era clara, aguda y provocó una ola de pánico. Eduardo dio un paso hacia atrás, buscando la fuente de la voz. Los murmullos comenzaron de nuevo, esta vez con más urgencia. «¿Tomás?», preguntó uno de los estudiantes, pálido como un fantasma. Era su nombre, y el rastro de preocupación parecía contagiarse. Sofía, todavía arrodillada, cerró los ojos un momento, y cuando los volvió a abrir, la determinación brillaba en ellos. «Sigan, yo me encargo de él», gritó, pero su voz sonaba más fuerte que su apariencia frágil. Se dio vuelta y se fue corriendo hacia la salida, dejando atrás a Eduardo y al grupo. Una sensación fría recorrió el cuerpo de Eduardo. Algo no estaba bien. Mientras el caos reinaba en la sala, con estudiantes empujándose unos a otros para saber qué pasaba, él se sintió atrapado. Algo más profundo que el simple accidente estaba sucediendo. Notó que detrás de Sofía, la mirada de unos compañeros se llenaba de resentimiento. Una chispa de reconocimiento iluminó su mente. «No puede ser», murmuró para sí. Sin pensarlo, decidió seguirla. Salió disparado del aula, atravesando los pasillos, sintiendo el eco de pasos frenéticos a su alrededor. La gente corría, gritando, presionando hacia el patio.
La adrenalina le zumbaba en los oídos mientras se acercaba al grupo que se había formado en torno a un cuerpo tendido en el suelo. Al llegar, se encontró con una escena que lo dejó helado. Allí estaba Tomás, el chico que había estado en el suelo. Pero esa no era la sorpresa. En el suelo, junto a él, había una pistola. Los murmullos crecieron en volumen, convirtiéndose rápidamente en gritos. «Eso no es un accidente», alguien gritó. Los ojos de Sofía estaban tratando de mantener la calma, pero la desesperación se le iluminaba en el rostro. «Debemos llamar a la policía», exclamó, pero sus palabras quedaron aplastadas por una ola de confusión. Un estudiante comenzó a señalar. «Sofía, ¿tú le hiciste esto?». Su voz era acusadora, y el peso de las miradas se volvió insoportable. Eduardo sintió que el mundo a su alrededor se desmoronaba. En sus manos, la realidad se torcía. ¿Qué había pasado? Sofía dio un paso atrás, sus manos levantadas. No soy yo». La angustia se desbordaba en su rostro, pero ya era tarde. Las acusaciones volaron rápido. Los murmullos se convirtieron en gritos. «Traidora, lo sabíamos». Pero antes de que alguien pudiera formular más palabras, un estruendo resonó desde uno de los lados del patio. Era un sonido que hacía eco en las mentes inquietas. Todos se giraron. Un grupo de estudiantes entró corriendo. A la cabeza un chico con la camiseta rasgada y la respiración agitada. «¡Espera!», gritó, su cara pálida como si hubiera visto un fantasma. Eduardo se sintió atraído por la confusión, sus instintos gritando por acción. «¿Qué pasó?», preguntó, su voz firme a pesar del caos. El chico, sudoroso y con los ojos desorbitados, se detuvo y entre jadeos exclamó: «Está fuera de control. Ellos están viniendo». El mensaje vibró en el aire, como un eco de miedo colectivo. «¿Quiénes están viniendo?», Eduardo preguntó, su corazón latiendo a 1000 por hora. Entonces, el chico reveló un detalle que dejó a todos paralizados. «Los de la pandilla, el lío de la semana pasada, no se ha terminado. Se enteraron de que alguien disparó y están buscando venganza». En ese instante, la atmósfera se volvió tensa como un resorte. Los gritos y acusaciones se detuvieron. Los rostros se blanquearon. Eduardo se dio cuenta de que no solo estaban lidiando con un herido, sino que una amenaza real se acercaba a la escuela, como sombras al acecho. Sofía había quedado atrapada en un juego más peligroso del que jamás hubiera esperado. Y, mientras el nombre de Tomás resonaba en su mente, Eduardo sintió que el aire se le escapaba. La carta de verdad que creía tener en sus manos se desvanecía, dejándolo en un mar de confusión. Sofía, su enigmática alumna, parecía metida en un laberinto del que no podrían escapar. Todo lo que creía saber giraba de cabeza, dejando solo una pregunta en el aire. ¿Quién era realmente Sofía? ¿Y qué había desatado en esa escuela? En ese momento, con el zumbido de la amenaza tangible acercándose, Eduardo sintió que la línea entre lo real y lo desconocido se desdibuja. La sala permanecía en un silencio que pesaba como un ladrillo. Todos los ojos estaban fijos en Sofía, que seguía mirando a Tomás, el chico en el suelo, y en la tensión palpable se sentía un aire de acusación. «Nadie le ha hecho nada», murmuró Sofía, pero su voz se ahogó entre los gritos. «Fuera de control», gritó el chico recién llegado. «La pandilla viene». En ese mismo instante, Eduardo sintió un escalofrío recorrer su espalda. La fantasía de un simple accidente se desmoronó, y en su lugar crecía una sombra de pánico. La realidad golpeó con fuerza. «Esto no es un juego», pensó agudamente. Con un movimiento rápido, giró la cabeza hacia Sofía. Había algo en su cara, un destello de angustia que no podía ignorar. «Sofía, ven aquí». André, un compañero de clase, la señalaba con el dedo. De repente, ella no solo era la chica misteriosa, era la sospechosa. «Yo no tengo nada que ver con esto», gritó. Pero sus palabras se perdieron en el eco del caos que se desataba a su alrededor. Los murmullos se intensificaban, creciendo en volumen y desesperación.
Tú lo sabías, acusó alguien desde el fondo. Y en ese momento, el ambiente cambió. Un grito flotó sobre el tumulto, proveniente de un grupo de alumnos que miraban el suelo. Eduardo se asomó y lo vio. Algo brillando en el suelo junto a Tomás. Una pistola. ¿Qué es eso?, preguntó alguien, los ojos desorbitados. La atmósfera de confusión se tornó en terror. La noticia de un tiroteo se movió como fuego entre la multitud. Esto no puede estar pasando, pensó Eduardo. Una sensación de impotencia lo paralizaba. Mientras Sofía intentaba mantener la calma, el chico que había traído la advertencia se adelantó. «Esto es por tu culpa», gritó a Sofía, apuntando con el dedo. «Tu familia siempre ha estado en medio del conflicto, siempre». Las palabras resonaban como un balazo y todos se callaron. La revelación golpeó con la fuerza de un trueno. ¿Su familia? ¿Qué? ¿Qué estás diciendo?, balbuceó Eduardo, mientras su mente buscaba la conexión. La cara de Sofía se tornó pálida y sus ojos se llenaron de lágrimas. «No, no es cierto», murmuró, pero Eduardo sintió un hueco en el estómago al recordarla hablar de su pasado. El tonito de las cosas cambió completamente de rumbo. «Sofía, ¿qué significa esto?», preguntó, a través de un hilo de voz. Ella retrocedió, las lágrimas corriendo por su rostro. «Eduardo, no soy lo que piensas». Y fue como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Antes de que pudiera preguntarle más, el ruido del patio se intensificó. Un grupo de chicos irrumpió, empujando las puertas con fuerza. «No se pueden quedar aquí», exclamó uno, llevando consigo la angustia. «El barrio está listo para una guerra». Eso era aún peor. El tumulto se volvió caótico y los estudiantes comenzaron a gritar. La sala era una olla a presión a punto de estallar. En medio de la confusión, Eduardo miró hacia Sofía y se dio cuenta de que ya no había vuelta atrás. Dudó un momento, pero algo en el fondo de su corazón le dijo que debía protegerla. «Sofía, ven», le extendió la mano, pero ella, asustada, retrocedió aún más. «No puedo ir contigo, no puedo», gritó, su voz desgarrándose. No lo entendía. Una verdad arrolladora estaba a punto de revelarse y estaba atrapado en un laberinto de palabras. «Sofía, esto no puede estar pasando. Tengo que entender», suplicó, mientras el eco de aquella frase la tornaba a girar con una solemnidad abrumadora. La mirada de ella se volvió dura. Antes de que pudiera procesar, se escuchó un disparo. Todo se congeló. Los murmullos se desvanecieron y Eduardo sintió un golpe en el pecho. La puerta se abrió de golpe por un grupo de chicos con una determinación fría. En el silencio que siguió, el aire se tornó espeso y pesado. «Váyanse», gritaron, y en ese instante la realidad se desmorona. Sofía gritó. A lo lejos, un cuerpo caía, y Eduardo entendió de golpe. Los amigos de Sofía no eran solo compañeros de clases. Eran parte de algo mucho más oscuro. El mundo se detuvo. La verdad, tan compleja y terrible, estaba mezclándose en una maraña de sentimientos, y la pregunta que seguía pulsando en su mente era: ¿cómo podría haber estado tan ciego? La espada de dos filos se afilaba sobre ellos, y de un momento a otro, perderían más de lo que podrían imaginar. En ese instante, sin más atención que sus latidos descontrolados, la lucha por la verdad comenzaba a desatarse. La sala permanecía en un silencio que pesaba como un ladrillo. Todos los ojos estaban fijos en Sofía, que seguía mirando a Tomás, el chico en el suelo, y en la tensión palpable se sentía un aire de acusación. «Nadie le ha hecho nada», murmuró Sofía, pero su voz se ahogó entre los gritos. «Fuera de control», gritó el chico recién llegado. «La pandilla viene». En ese mismo instante, Eduardo sintió un escalofrío recorrer su espalda. La fantasía de un simple accidente se desmoronó, y en su lugar crecía una sombra de pánico. La realidad golpeó con fuerza. «Esto no es un juego», pensó agudamente. Con un movimiento rápido, giró la cabeza hacia Sofía. Había algo en su cara, un destello de angustia que no podía ignorar. «Sofía, ven aquí». André, un compañero de clase, la señalaba con el dedo.
De repente, ella no solo era la chica misteriosa, era la sospechosa. «Yo no tengo nada que ver con esto», gritó, pero sus palabras se perdieron en el eco del caos que se desataba a su alrededor. Los murmullos se intensificaban, creciendo en volumen y desesperación. «Tú lo sabías», acusó alguien desde el fondo, y en ese momento el ambiente cambió. Un grito flotó sobre el tumulto, proveniente de un grupo de alumnos que miraban el suelo. Eduardo se asomó y lo vio, algo brillando junto a Tomás, una pistola. ¿Qué es eso?», preguntó alguien, los ojos desorbitados. La atmósfera de confusión se tornó en terror. La noticia de un tiroteo se movió como fuego entre la multitud. «Esto no puede estar pasando», pensó Eduardo. Una sensación de impotencia lo paralizaba. Sofía intentaba mantener la calma, pero el chico que había traído la advertencia se adelantó. «Esto es por tu culpa», gritó a Sofía, apuntando con el dedo. «Tu familia siempre ha estado en medio del conflicto, siempre». Las palabras resonaban como un balazo y todos se callaron. La revelación golpeó con la fuerza de un trueno. «¿Su familia? ¿Qué estás diciendo?», balbuceó Eduardo, mientras su mente buscaba la conexión. La cara de Sofía se tornó pálida y sus ojos se llenaron de lágrimas. No es cierto», murmuró, pero Eduardo sintió un hueco en el estómago al recordarla hablar de su pasado. El tono de las cosas cambió completamente. «Sofía, ¿qué significa esto?», preguntó a través de un hilo de voz. Ella retrocedió, las lágrimas corriendo por su rostro. «Eduardo, no soy lo que piensas». Y fue como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Antes de que pudiera preguntarle más, un estruendo irrumpe desde el fondo del patio. La puerta se abre de golpe y un grupo de chicos entra. Un ser humano con rasgos pálidos y ojos intensos se destaca entre la multitud. Es Lucas, el hermano mayor de Sofía, conocido en el barrio. «Sofía, escúchame», grita, y su mirada es una mezcla de angustia y rabia. Todo se detiene. La tensión en el aire se vuelve densa. Sofía lo ve y su rostro cambia. «¿Qué haces aquí?», grita enfurecida. Pero ya era demasiado tarde. Lucas se lanza hacia ella y la agarra del brazo. «Tienes que venir. No soy el único que los persigue». Sofía se agita, intentando liberarse. «Déjame, no puedo». Eduardo observa, atónito. «¿Qué está pasando?», pregunta, pero no recibe respuesta. Sofía mira a Lucas, luego a Eduardo, y en sus ojos se ve un torrente de emociones. El caos se calma momentáneamente, pero el miedo es palpable. «No me dejaré atrapar», grita Sofía, y en un acto feroz arranca su brazo de la mano de Lucas. Y es entonces cuando un crujido atronador resuena. El sonido de una bomba estalla en el aire, haciendo que todos se agachen. En medio de la confusión, el humo negro comienza a abarcar el patio, y el terror pura se despliega en las caras de los estudiantes. «Todos afuera, ahora», grita Eduardo, su voz retumbando. La gente empieza a correr, gritos llenan el aire, pero Sofía queda paralizada, ojos nublados. Lucas intenta arrastrarla, pero ella se resiste. «No puedo irme, es por lo que Zip ha estado detrás de mí», asegura, y algo en sus palabras hace dudar a Eduardo. Con el humo llenando la sala y el pánico envolviendo el espacio, las revelaciones comienzan a girar. ¿Sofía estaba en problemas por algo más que un simple accidente? La imagen de la chica misteriosa se oscurece, y Eduardo siente que esa figura enigmática que había empezado a conocer estaba llena de secretos. Y mientras el tumulto crece a su alrededor, la certeza lo invade. No solo hay un herido, hay algo más profundo y oscuro en juego, algo que era ineludible, y su conexión con Sofía podría llevarlo a un abismo del que no podría salir. Cuando la voz de Lucas se pierde en la confusión, Eduardo se da cuenta de que debe elegir: seguir a Sofía y descubrir toda la verdad, o escapar del misterio que amenaza con engullirlos. En ese instante, mientras el humo envuelve las escenas y la realidad se distorsiona, todo lo que pensó que sabía se derrumba frente a sus. La pregunta queda en el aire, misteriosa y aterradora. ¿Quién exactamente son ellos? Con cada latido, el caos lo consume, dejando solo un hilo de incertidumbre entre ellos.
Las alarmas estaban sonando en la mente de Eduardo, mientras el caos se apoderaba del patio. La imagen de Sofía, su rostro lleno de angustia y determinación, le atravesaba el alma. Pero justo cuando pensaba en salir con ella, el grito desgarrador de Lucas resonó más fuerte que el humo que comenzaba a llenar el aire. Ella sabe más de lo que dice. La acusación colgó en el aire y el mundo pareció detenerse. El pánico se apoderó de la multitud. Algunos intentaban salir, otros se agachaban, cubriéndose de lo desconocido que acechaba. Eduardo sintió el corazón latir con fuerza, como un tambor en su pecho. Sofía, atrapada entre Lucas y la puerta de salida, miraba a ambos con una mezcla de confusión y miedo. Algo no estaba bien, y eso lo sabía. «¡Sofía!», gritó Eduardo. Intentó avanzar hacia ella, pero el caos lo empujaba hacia atrás. Un grupo de estudiantes se empujaban, intentando salir, y Eduardo se resbaló, cayendo entre la multitud descontrolada. «¡No! ¡Déjame a ella!», chilló. Y en medio del tumulto un estruendo, un segundo disparo que retumbó por todo el patio como un eco de horror. Las voces se apagaron. Todos quedaron paralizados. Sofía gritó y en su rostro se mostró algo que Eduardo nunca olvidaría. Un instante de total y brutal revelación. Mientras todos corrían, Eduardo se dio cuenta de que el chico tendido en el suelo, Tomás, no era solo otro estudiante. En aquel momento se fue desenredando una verdad que lo dejó helado. Tomás y Lucas no eran solo compañeros. Eran parte de un círculo mucho más oscuro. Desde la conmoción pudo ver la mirada de Lucas, una chispa de odio que iluminó su expresión. «Él lo sabía», gritó Lucas, girándose hacia Eduardo. Tomás sabía lo que estaba pasando con Sofía. «El que estaba detrás de todo, eres tú». La incredulidad se instaló en el aire pesado. Toda la atención se centró en Eduardo. Un silencio abrumador envolvía a todos. «¿Qué? No tengo nada que ver con esto», balbuceó Eduardo, sintiendo cómo la opresión en su pecho se volvía cada vez más incapacitante. Mientras hablaba, Sofía lo miraba fijamente, pero en sus ojos había algo que lo congeló. No era solo miedo, era un reconocimiento. De repente, antes de que cualquiera pudiera procesar lo que se estaba diciendo, el sonido de pasos resonó por el patio. Un grupo de individuos apareció, vestimenta oscura, rostros serios y armados. La pandilla. Las sombras estaban aquí y no venían a jugar. «Sofía, ven aquí», gritó uno de ellos, señalándola. El pánico se intensificó. Sofía se detuvo y su mirada pasó de Lucas a Eduardo, como si buscara una respuesta, como si preguntara, «¿Qué debo hacer?». En un instante decisivo, Eduardo sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. La revelación fue un rayo. Sofía no era solo una nueva alumna problemática. Ella estaba en medio de un conflicto que no había imaginado. Sus ojos, aquellas puertas a su alma, revelaron que había estado guardando secretos devastadores. «Soy la última que queda», murmuró Sofía, rompiendo el silencio, y su voz temblorosa resonó como una campana de alarma. «La última de mi familia. Todos en esta pelea y ahora estás en peligro, Eduardo». Cada palabra era un ladrillo adicional en su pecho. Los murmullos crecieron. Los rostros alrededor de ellos mostraban incredulidad y miedo. La figura de Sofía se transformaba. El aire pesado se impregnaba de traición. ¿Había estado mintiendo todo este tiempo? ¿Qué otras verdades se ocultaban detrás de su presencia? Y entonces, un disparo más, seguido de una explosión de pánico. Eduardo y Sofía intercambiaron miradas llenas de horror y entendimiento. La conexión, antes única y especial, había cambiado todo. «¡Horre!», gritó Eduardo. Mientras el caos reinaba y las sombras se acercaban, Sofía dio un paso atrás, hacia su destino desconocido. «No te detengas por mí», exclamó, su voz resonando a través del ruido. Pero Eduardo sintió que el hilo entre ellos se desgastaba, su conexión al borde de romperse. Entonces, en un giro inesperado, Lucas, con esa mirada de odio, se interpuso entre ellos, mirando a Eduardo. «Te daré una elección, Eduardo, o ella o tú». La sala pareció temblar con la intensidad del momento.
y Eduardo se dio cuenta de que el peligro había crecido. Sofía, Lucas, la pandilla, todo se enredaba en una red de traiciones, secretos y decisiones imposibles. Una bruma de desesperación lo embargó, mientras la escena se tornaba borrosa en su mente. ¿Qué harás? La pregunta cruzó su mente como un relámpago. En ese segundo lleno de incertidumbre, todo lo que había creído se desmoronaba en pedazos. ¿Quién era realmente Sofía? ¿Era una traidora o una víctima atrapada en un juego mortal? El caos giró a su alrededor. Solo quedaba una pregunta en el aire. ¿Cuál sería su elección en un mundo que se desplomaba ante sus pies? El aire en el patio estaba cargado de pánico y desconfianza. Todos los ojos estaban fijos en Eduardo y Sofía, y la tensión se podía cortar con un cuchillo. «Tú o ella», gritó Lucas, su rostro retorcido por la rabia y el miedo. El fuego en su mirada decía que no estaba bromeando. Cada pulso en el corazón de Eduardo resonaba como un tambor de guerra. La multitud parecía un océano agitado, y Eduardo sintió que la arena se deslizaba bajo sus pies. «No puedo», musitó, sintiendo una presión que lo aplastaba. Sofía estaba allí, atrapada entre el deseo de huir y la lucha por su verdad. «Tú lo sabes, Eduardo. Cualquier decisión que tomes cambiará todo», clamó ella desesperada, haciendo que varios estudiantes contenían la respiración. Las palabras de ella flotaban en el aire, pero la atención se centró en Lucas. Una puerta se abrió con un chirrido ensordecedor. Un grupo de chicos, sus rostros iluminados por la ira, entró al patio armados con tubos metálicos. «Ya es suficiente», gritaron. Sus sombras comenzaron a asustar a los que quedaban alrededor. «No, no, por favor, no puedo dejar que esto pase», dijo Sofía, su voz rompiéndose. «Eduardo, escúchame, esto es más grande de lo que piensas». La súplica en sus ojos iluminó algo en él, pero la confusión lo embargaba. «¿Qué estás diciendo, Sofía?». Su voz era un hilo entre la angustia y la rabia. Lucas, aún sosteniendo su mirada, pareció perder la paciencia. «Diles la verdad, Sofía». De repente, un grito desgarrador resonó. Era un eco que hizo que todos se giraran, pero la dirección del sonido era inconfundible. Justo cuando Eduardo pensaba que estaba a punto de colapsar, alguien salió corriendo de la cocina. Era un profesor, su rostro pálido, gritando: «Está sucediendo de nuevo». «No hay tiempo, váyanse, ahora». Esa frase como un rayo iluminó todo. No se trataba solo de un tiroteo escolar. Era un ciclo, un eco de violencia que se arrastraba como una sombra tras las paredes de la escuela. Todo lo que había creído sobre Sofía y su familia empezaba a romperse en pedazos. «¿Qué? ¿Qué significa eso?», preguntó, sintiendo que la verdad se me escapaba. Y entonces sucedió algo increíble. Sofía dio un paso adelante. Su voz resonó con fuerza. «Soy parte de ellos, soy uno de los líderes». Daniel había estado observando en silencio en la esquina, y ahora las palabras de Sofía dejaron a todos atónitos. La multitud se quedó en calma, como si el tiempo se hubiera detenido. «¿Qué dijiste?», murmuró Lucas con incredulidad. «No es lo que piensas», decía Sofía, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas, revelando su vulnerabilidad. La sala estaba en completo silencio, conteniendo la respiración ante tal revelación. «Yo quise cambiar las cosas, pero esto no se detiene. Estoy atrapada en un juego que no puedo controlar». Un zumbido se sucedió por el salón. Aquello transformó todo. Aquella imagen de la chica inocente desaparecía, dejando solo la sombra de un pasado que había estado oculto. «¿Por qué no lo dijiste antes?». La traición a la confianza llenaba el aire. Eduardo sintió que se le rompía el corazón. «Eres parte de un caos, de un ciclo infinito de violencia», le gritó. La verdad dolía, y las miradas de los demás se volvían peligrosas. Ellos estaban ahí, esperando un movimiento, preguntándose qué hacer a continuación. La presión aumentaba, y Eduardo apenas podía pensar con claridad. «Váyanse, todos», gritó el profesor otra vez, entre lágrimas, haciendo un gesto de que debían retirarse. Los murmullos crecieron. Los rostros mostraban miedo, y el hecho de que Sofía pudiera estar involucrada en algo tan oscuro lo dejaba sin palabras. Mientras el grupo se dispersaba, Eduardo tuvo que tomar una decisión, una que cambiaría todo. Aunque Sofía temía ser atrapada,
en aquel momento decidió confiar. Voy a ayudarte, pero tenemos que salir de aquí. Sofía asintió. Algo en su mirada brillaba con un nuevo sentido de propósito. Aunque el camino por delante estaba lleno de incertidumbres, ligada al caos que había desatado en el patio, Eduardo sabía que no había vuelta atrás. Todo lo que había creído sobre ella estaba a punto de cambiar. El destino de todos pendía de un hilo, y la verdad estaba a punto de salir a la luz. El aire en el patio estaba cargado de pánico y desconfianza. Todos los ojos estaban fijos en Eduardo y Sofía, y la tensión se podía cortar con un cuchillo. «Tú o ella», gritó Lucas, su rostro retorcido por la rabia y el miedo. El fuego en su mirada decía que no estaba bromeando, y Eduardo sintió un nudo oprimente en su pecho. «No, déjala». Eduardo alzó la voz. Cada palabra era una lucha. Sofía se quedó ahí, atrapada entre la decisión de huir y la necesidad de enfrentar su verdad. «Eduardo, escúchame. Esto es más grande de lo que piensas», decía Sofía, su voz temblorosa mientras miraba a Lucas, a quien todavía no había podido liberar de su agarre. La multitud se retorcía, el aire pesaba. Un grito del fondo resonó y todos se giraron. Era el profesor, pálido y tembloroso, que apareció corriendo desde la entrada. «Váyanse, está pasando de nuevo», gritó, y en el instante en que sus palabras atravesaron el aire, un ruido ensordecedor resonó. Una explosión de cristales se apoderó del ambiente. La escena se convirtió en caos. El sonido fue seguido por un grito colectivo de horror. Sofía se tapó la boca. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Qué está sucediendo?», preguntó. Eduardo sintió un escalofrío recorrer su espalda. «No puede ser», Lucas gritó, soltando a Sofía con una mezcla de furia y miedo. Las sombras del caos comenzaron a acercarse. Una ola de gente corría en todas direcciones. Y en ese momento, un fuerte impacto sacudió el patio. Un objeto volador brillante y oscuro atravesó el aire, golpeando el suelo con un estruendo ensordecedor. El rugido de una moto resonó más allá de la entrada de la escuela, y un hombre de pie, vestido con un chaleco negro, surgió del humo y gritó una orden. «Al suelo, todos al suelo». Las miradas se volvieron hacia el hombre, y el caos se tornó en un estremecimiento colectivo. Sofía retrocedió, cada latido en su pecho resonaba como un tambor. «No, no puede ser», murmuró, su rostro pálido, pero antes de que pudiera procesar la situación, el hombre levantó la mano, mostrando un documento con fotos de Sofía. «¡Oh, la tenemos! ¡No se muevan!». Eduardo sintió que el tiempo se detenía. Preguntó tratando de entender. Las palabras se formaron en su mente como una tormenta. Ella lo miraba fijamente, sus ojos llenos de miedo y desesperación. No sé cómo. La figura de un oscuro secreto surgía a la superficie. ¿Qué significa? ¿Quién es este tipo? Lucas se volvió hacia ella, furioso. Sofía hizo un movimiento como de protestar, pero el caos giró a su alrededor. El hombre avanzó, y a su lado, uno de sus compañeros abrió un maletín negro. «Cálmense, solo queremos respuestas», gritó el hombre, mientras otros estudiantes se apresuraban a cubrirse tras los bancos. El pánico crecía, y Sofía, al borde de las lágrimas, miró a Eduardo. «Yo no puedo salir de esto. Hay cosas mucho más grandes, problemas que nunca he mencionado». «La tuya no es la única vida en riesgo aquí», dijo el hombre, y con un golpe de su pie destrozó el maletín. Varios documentos salieron disparados, esparciéndose por el suelo. «Esa es la señal de guerra», pensó Eduardo, viendo cómo todos se agachaban, llenos de confusión y miedo. Con un movimiento rápido, Sofía se acercó al maletín, y Eduardo sintió que se le helaba la sangre. «Sofía, espera», gritó, pero ya era tarde. Ella levantó uno de los papeles. Sus ojos se abrieron de par en par. «Esto no puede estar pasando». Las palabras se le escaparon. La verdad emergió como un tsunami imparable. En la hoja, fotos, nombres, conexiones. «Está en peligro tu familia», continuó el hombre. «Nos han estado observando. Tú eres la clave». Sofía palideció. Sus manos temblorosas sostenían la prueba de un futuro negro. «No soy así», dijo, sus palabras llenas de desesperación.
Eduardo sintió que se le caía. Y justo cuando las tensiones alcanzaban su pico, el eco de sirenas se escuchó a lo lejos. «La policía viene», gritó uno de los estudiantes, y el hombre oscuro sonrió con una satisfacción inquietante. «Esto se acaba aquí. Están viniendo por ti». La revelación pasó como una tormenta por el patio. Todo lo que creían saber estaba en juego. Sofía dio un paso atrás y Eduardo, confundido y aterrado, comprendió que la batalla apenas comenzaba. Las luces de la policía iluminaban el horizonte, amenazando con aplastar a todos en el patio. Sin tiempo para más preguntas, Eduardo y Sofía supieron que cada decisión que tomaran a partir de ese momento cambiaría sus vidas para siempre. ¿Seguían capaces de enfrentar el caos que se avecinaba? Eduardo sentía el ruido del caos como un tambor en su pecho. Las sirenas se acercaban y el terror en los ojos de Sofía le rompía el corazón. Ella había revelado la verdad, pero esa verdad la había atrapado en una red de secretos y peligros. «No puedo dejarte aquí», gritó mientras las sombras se arremolinaban a su alrededor. «Está por detrás de ti». Lucas, con una mezcla de furia y miedo, señalaba al grupo encapuchado que se acercaba. Eduardo se quedó congelado, la decisión pesando más que nunca, pero una chispa de determinación recorrió su cuerpo. ¿Podía salvarla? Sin pensarlo, dio un paso adelante. «Sofía, ven conmigo», extendió su mano hacia ella, cada palabra cargada de urgencia. Ella miró a Lucas, al grupo oscuro que se acercaba, y luego a Eduardo. Su mirada buscaba confianza en medio del caos. «Tú decides, Sofía», gritó Eduardo. «Tienes que hacerlo ahora. Un momento, una sola decisión». Sofía cerró los ojos, respiró hondo, y con una resolutez repentina, corrió hacia él. La multitud se movía como una ola, mientras el miedo y la tensión se palpaban en el aire. Eduardo la abrazó con fuerza. El mundo se desvaneció a su alrededor. Justo en ese instante, un ruido atronador resonó. Un disparo. Todos se agacharon. El caos se intensificó mientras el grupo encapuchado comenzaba a dispersarse. «¡Sofía, corre!», gritó. Tomás estaba ahí, pero ya no era un simple compañero de clases. Todos sentían que estaban atrapados en un juego mortal del que no podían escapar. «¡Al suelo ahora!», exclamó el profesor, pero la confusión reinaba. Cuando se levantaron, los policías hicieron su entrada bruscamente. Con sus armas en alto, gritaron instrucciones. Los estudiantes, entre ellos Sofía y Eduardo, dieron un paso atrás, enfrentándose a una realidad que erradicaría la vida que conocían. Las luces parpadeaban sobre ellos. «Manos arriba», ordenó un oficial, sus ojos mirando con atención a cada uno de ellos. Eduardo sintió la presión en su pecho mientras miraba a Sofía. «Había tantos secretos. Tengo que decirles», empezó Sofía, pero él la detuvo con un gesto. «No, por favor», dijo mirándola con desesperación. «No es el momento». Afuera, la multitud de policías crecía, abrumadora. Sofía asintió y Eduardo sintió que su corazón se calmaba un poco, a pesar del caos que les rodeaba. En ese momento decisivo, un policía se acercó a ellos, su mirada fija en Sofía. «¿Tú eres la que buscamos?», preguntó, y todos contuvieron la respiración. Sofía tragó saliva y en sus ojos brilló una chispa de valentía. «Sí, pero no soy la única involucrada», respondió. El silencio se apoderó del patio mientras todos esperaban. Un matiz de sorpresa pasó por el rostro del oficial. «¿Qué quieres decir?». La voz de Sofía fue firme, como si estuviera rompiendo las cadenas que la habían mantenido atrapada. «Está sucediendo algo más grande aquí. Necesitamos ayuda. Mi vida no es la única que corre peligro. La pandilla va por mucho más que solo a mí». Eduardo sintió que su corazón se aceleraba. Estaban en peligro, pero había algo en la manera en que Sofía enfrentaba a los policías que le daba esperanza. Ahí estaba ella, derribando muros, buscando justicia. Y en un instante, una promesa silenciosa se formó entre ellos. Los policías inclinaron la cabeza, reconociendo que había verdades más profundas en juego. «Allá atrás», le indicó uno de ellos a su compañero. «Debemos actuar rápido». Más oficiales se movilizaron hacia el área de la escuela, ordenando a los estudiantes que siguieran a cubierto mientras la situación se intensificaba. Sofía y Eduardo intercambiaron una mirada.
Esto no ha terminado, murmuró ella. Ambos sabían que aunque el peligro inmediato había disminuido, los misterios más oscuros aún acechaban. Afuera, las sirenas seguían sonando, la confusión había reinado. Pero la historia de Sofía, de su familia y de los secretos que llevaban, apenas comenzaba a desnudarse ante ellos. Una mezcla de valentía y miedo llenó el aire. Como un eco lejano, Eduardo no podía evitar pensar en lo que les aguardaba en el futuro, porque había más por descubrir, más enemigos por enfrentar y aún más preguntas por responder. Todo seguía girando sin pausa y el tiempo no se detendría. Así, mientras la escuela comenzaba a vaciarse y el eco del caos se desvanecía, Eduardo se despidió de cada rostro conocido, sintiendo que su vida nunca volvería a ser la misma. «Sofía, estaremos bien, ¿verdad?», preguntó en voz baja, buscando su mirada reconfortante. Ella sonrió a pesar de la tormenta. «Solo si estamos juntos». En ese momento el sol se filtró entre las nubes y una pizca de esperanza brilló en medio de la incertidumbre. Pero mientras sus ojos se centraban en el horizonte, Eduardo supo que el verdadero desafío aún estaba por venir. «Hey, antes de cerrar esta historia, tengo que pedirte un favor urgente. Tienes que suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta ese botón de like ahora para alimentar el algoritmo y asegurarte de que somos visibles. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Quiero leerte y no esperes ni un segundo más. Comparte este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este deslace. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar este canal con estas acciones. Vamos, hazlo ahora.